A Cristo al Parque Radio les saluda Adriana Trujillo Cedeño y hoy desnudando el alma con un hombre muy querido para nuestra tierra huilense y es el padre Juan Carlos Liévano. Padre, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Adriana, y buenas tardes a todos los que se conectan a Cristo al Parque. Bueno, pues yo les quiero contar a nuestros seguidores y al Padre que Cristo al Parque nace del corazón de Dios para los jóvenes, pero hoy, gracias a su misericordia, pues tenemos toda una programación que busca alimentar no solo a los jóvenes, sino a la humanidad entera. Es nuestra expectativa poder llegar a cada corazón a través de esta radio digital. Entonces, Padre, pues empecemos con la pregunta obligada. ¿Quién es el sacerdote Juan Carlos Liévano? Eso es como complicado, ¿no? Bueno, pues seguramente muchas personas en Neiva me conocen porque todo el ministerio lo he realizado prácticamente en Neiva. Yo llevo 34 años como sacerdote y empecé mi experiencia en la parroquia del Perpetuo Socorro de Campo Núñez en el año 88. Estuve allí 88-89 y luego pasé a la catedral como vicario parroquial y estuve 3 años ahí también. Y luego viví esa gran experiencia de ser párroco fundador de la parroquia de la Medalla Milagrosa, en los surorientales en Peñón Redondo. Que fue una experiencia que marca y que pues me ha hecho vivir realmente de manera especial el ministerio sacerdotal. Es eso, es decir, soy un sacerdote de la Iglesia Católica que está al servicio de la Iglesia y que por bendición de Dios pues pertenezco a la diócesis de Neiva, esta bella ciudad y esta bella diócesis. ¿Y dónde se encuentra ahora, Padre? En este momento, hace ya 2 años, me pidieron un servicio en la Conferencia Episcopal de Colombia y estoy trabajando en el área de matrimonio y familia y promoción y defensa de la vida, tratando de apoyar todas las diócesis, tratando de seguir todos estos procesos del fortalecimiento de la familia y de defender la vida en todas las etapas. Bueno, de razón que lo habíamos extrañado muchísimo. Ha sido de esos regalos para la tierra huilense, porque fue un sacerdote que vimos prácticamente crecer muy joven, de esos que trajeron e inyectaron mucho dinamismo a las parroquias y de verdad que lo hemos extrañado mucho, pero sabemos también que estamos muy bien representados. Padre, hablemos un poco de su infancia. ¿Dónde transcurrió su infancia, su familia, sus hermanos? Porque aquí se trata de desnudar el alma. Claro que sí. Es que es interesante, justamente cuando trabajamos en esto de familia, pues hay que trabajar en ese sentido de la propia familia. Por algunas circunstancias, toda mi familia es del Huila, pero por algunas circunstancias yo nací en Cali y allí transcurrí pues en la primera etapa de mi infancia. Allí inicié la vida cristiana porque fui bautizado en Cali, hice la primera comunión en Cali, la confirmación también la hice en Cali. Y luego el deseo de conocer la familia por parte de mi madre que vivía en Iquira me llevó a pasar unas vacaciones a Iquira y encontré pues una familia extensa. Mis abuelos tuvieron 15 hijos y muchos de mis tíos eran un poco mayores o un poco menores. Yo era hasta ese momento hijo único y entonces pues me encontré con esta familia llena de vida, con un pueblo. Es muy diferente vivir en una ciudad a vivir en un pueblo donde uno puede salir tranquilamente a la calle, donde uno puede jugar con todos los niños de la cuadra. Esa fue una experiencia muy linda y pues yo me enamoré de mis abuelos y me quedé en Iquira. Luego mis padres se trasladaron a Iquira y entonces esa segunda etapa de la infancia la viví en Iquira hasta que llegué a los 16 años, cuando
ingresé al seminario y empiezo esa nueva etapa diferente. Bueno, ¿y qué nos puede contar entonces de esos primeros años en el colegio? ¿En qué colegio estudió? ¿Qué recuerda? ¿Qué anécdotas tiene? ¿Qué pueden decir sus maestros hoy en día que se encuentran con un sacerdote? Claro que sí. Pues al inicio en Cali estudié en el Colegio Santa Dorotea, colegio regido por religiosos, muy interesante y es curioso precisamente que la parroquia era del Perpetuo Socorro, que fue también mi primera parroquia de sacerdote, ¿no? Y, y luego ya pues en Iquira estudié en la escuela Camilo Torres. Allí tuve muy buenos compañeros, muy buenos amigos que todavía perdura esa amistad y luego inicié el bachillerato en el Colegio María Auxiliadora. Fue muy interesante porque pues todos mis tíos habían sido acólitos, pero yo nunca quise ser acólito. Pero llegó como rector el padre Régulo Pérez, que es un gran sacerdote que todavía está en Neiva, tiene 95 años y sigue ejerciendo su sacerdocio. Y él también es de Iquira. Y pues viviendo esa experiencia en el colegio, en esa época en el colegio solamente había hasta lo que en esa época se llamaba cuarto de bachillerato, uno tenía que pensar en dónde buscar eh, terminar su bachillerato. Y pues siempre yo había pensado en estudiar medicina y esa era mi mentalidad. Por casualidad llegaron unos seminaristas en ese año al colegio y pues hablaron de la vocación y me acuerdo que por molestar con otros compañeros alzamos la mano y dijimos nos gustaría irnos para el seminario, pero no era algo que hubiera pensado, algo que realmente pues tuviera como proyecto de vida. Y terminé esa etapa y me fui a pasar vacaciones a Acevedo, cuando en esa época pues no teníamos ni WhatsApp ni nada, me llegó un telegrama y era justamente del padre Régulo, me decía, bueno, como usted ha manifestado que quiere irse para el seminario, yo le conseguí cupo en el seminario para que termine su bachillerato. Yo me sorprendí, bueno, pero ¿cómo así? Eh, y entonces debe estar allá en tal fecha, los primeros días de febrero de, del año 79. Eso fue como una sorpresa, pero también yo empecé a consultar y me dijeron, no, si usted quiere estudiar medicina, pues qué bueno que pueda terminar su bachillerato en el seminario, porque la formación es muy buena, porque puede salir bien preparado. Y pues ese fue como el proceso y el salto de una vida a la otra, ¿no? Bueno, padre, y en ese tiempo, ¿cómo estaba el corazón? ¿Tuvo la oportunidad de tener novia? Porque bueno, sí, llegamos al seminario por una diosidencia, pero pues el corazón lleno de juventud y de inquietudes y pues más pensando en que no había definido una vocación, sino realmente como una oportunidad. ¿Cómo estaba en ese tiempo ese corazón? Fue esa etapa del bachillerato, es una etapa muy linda porque es una etapa de amistades, es una etapa de relaciones, de encuentros. Y pues como le decía, pues realmente yo me fui joven, me fui a los 16 años para el seminario. Y pues una novia así seria, pues sí hubo unas amigas especiales con las que compartíamos, con las que éramos muy cercanos y siguen siendo pues todavía buenas amigas, ¿no? Con las que nos encontramos y recordamos esas experiencias tan bonitas. En esa época era muy usual, por ejemplo, los paseos al río, las caminatas, entonces eran encuentros en los que se vivían experiencias lindas, sobre todo de una amistad, ¿no? Dijéramos, no tanto proyectado en ese entregar uno su corazón, así como exclusivamente,
pero pues sí, de pronto hubo algunas relaciones particulares, pero no como tan profundas que marcaran un estilo de vida, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil? Porque era ese hijo único, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, ¿qué Eh, pensaron los papás? ¿Qué fue lo más difícil de dejar atrás para empezar este propósito de vida de sacerdocio? pues, pues eso no es fácil, sin duda, los retos que implica la vida ministerial. Pues cuando uno está joven, uno está lleno de ideales y uno quiere tener la fuerza para vencer todos los obstáculos. Pues mi Dios como que va arreglando todo, ¿no? Hasta ese momento, pues era hijo único y en ese momento, cuando yo decido ir al seminario, llega mi hermana, eh, Lida, que es la que me sigue, y entonces eso ya como que empieza a cambiar un poco la historia de mi familia y, y empieza como a llenar el vacío de un hijo que sale, pero Dios bendice con una hija y era una niña muy linda y eso pues empezó a cautivar la atención y lógicamente pues yo los 2 primeros meses fue la novedad de la experiencia del seminario y luego cuando llegaron las vacaciones de Semana Santa yo dije yo como que no soy capaz, yo mejor me devuelvo. Y entonces en la casa me dijeron, bueno, pero es que toda la inversión que hemos hecho, todo lo que se ha hecho, aguante siquiera para terminar el año, porque no es posible que empezando ya quiera regresarse. Y eso, en el seminario hay unas experiencias bonitas de servicio a la comunidad, entonces los fines de semana íbamos a los barrios y se encontraba uno con la gente, con los jóvenes, con los grupos juveniles. Entonces eso lo va entusiasmando a uno y al final pues terminé el año y yo dije pues tengo que terminar el bachillerato aquí de todas maneras. Mm, Al año siguiente había que presentar el IFES, que en esa época no era obligatorio, sino que quien quería pasar a la universidad y quien presentaba esas pruebas de estado. Y nosotros éramos un curso de 36 estudiantes y solamente nos inscribimos 8 para presentarlo el IFES. Claro, los padres de una vez dijeron, seguramente este no se quiere quedar en el seminario, no va a pasar al seminario mayor. Mm, y yo dije, bueno, si yo quiero ser sacerdote, yo quiero ser un sacerdote jesuita. Y escribí a los jesuitas y ellos me convocaron en ese año a un retiro, a una convivencia. Y allí fue donde realmente yo empecé como a pensar en la vocación sacerdotal, porque ellos me hicieron como aterrizar, bueno, cuáles son sus motivaciones, qué es realmente, cuáles son sus cualidades, qué cree que es lo fuerte que usted tiene para eso y qué es lo que le falta. Y eso fue como a mitad de año, cuando regresé al seminario de Garzón, pues me encontré con el obispo Monseñor Mantilla, que era el obispo de Garzón, y él me dijo, hola, yo sé que usted estuvo por allá en una convivencia, me gustaría que habláramos de eso. Y me dijo, si realmente usted quiere ser sacerdote, yo le aconsejo que se quede aquí, porque en este momento las comunidades religiosas tienen dificultades, tienen crisis, y más bien usted se forma aquí y cuando quiera, pues busca una alternativa diferente, si eso es lo que quiere. Pero yo le aconsejaría que usted conozca su diócesis. Realmente, pues yo conocía Iquira, mi pueblo, pero no tenía la conciencia de todo lo que significaba, por ejemplo, la diócesis de Neiva. En esa época nuestro obispo era Monseñor Rafael Sarmiento Peralta, un gran obispo, y entonces me mandaron a una experiencia a Baraya. Allá llegué y había un grupo de jóvenes muy entusiastas y bueno, yo entré muy bien allá, trabajamos muy bien y al final estos muchachos me decían, Juan Carlos, vale la pena que usted sea sacerdote, mire que yo no sé qué, y entonces pues empecé a decir, bueno, ¿cuál es la razón de ser para uno ser sacerdote? ¿Qué sentido tiene? Y ya empecé como a perfilar la vocación ya en serio
y descubrí realmente que seguramente sí sentía esa llamada y al final del año teníamos que hacer una carta y decir si queríamos pasar al seminario mayor a iniciar nuestros estudios de preparación al sacerdocio y pues ya le nombran a uno un director espiritual y empieza uno como a profundizar más el tema y a descubrir cuáles son los elementos de la vocación. ¿Y qué fue finalmente lo que lo conquistó realmente, ese encuentro y en qué momento? Porque bueno, sí, un bombardeo por todo lado de vocación y de servicio, pero ¿qué fue lo que realmente lo enganchó para decir, este es mi proyecto de vida? Sí, eso no es tan fácil como cuando uno se enamora, ¿no? Uno se enamora y uno dice, bueno, esta persona me gusta mucho, pero realmente no sé qué es lo que más me gusta. Me siento bien, quiero compartir la vida con él. Empecé a sentir esa experiencia, es decir, a mí me gustaba mucho la medicina, pero dije, yo desde el sacerdocio seguramente que puedo hacer mucho más, puedo servir porque atiendo a la persona, y además sirvo de puente, porque esa experiencia espiritual se va volviendo más fuerte, y esa experiencia de conocer a Jesús, de amar a Jesús, de entender qué es la iglesia y de entender qué es la vocación sacerdotal, porque a veces uno tiene un concepto muy ideal de vocación. Por ejemplo, cuando uno se va a ir al seminario, uno piensa que en el seminario no va a haber problemas, no va a pelear uno con nadie, no va a tener la envidia uno de nadie. Y cuando empieza uno a jugar fútbol o a jugar básquetbol o a meterse en la piscina y empieza uno la competencia y la rivalidad y todas esas cosas y las envidias también, entonces uno dice, bueno, somos seres humanos y estamos en camino, pero justamente eso es lo que hace que uno vaya como madurando y perfilando su vocación de servicio y de entrega, ¿no? Y médico del alma, padre. Claro, no, y pues mire, yo he estado, pues es que yo había tenido la influencia de mis primos, de algunas personas que eran médicos, entonces era un poco eso, ¿no? Pero yo me ordené y fui 7 años capellán del hospital, ahí en Neiva. Luego cuando me fui a estudiar a Roma, estudié en el Gemelli, que era el hospital del Papa, y estaba siempre en ese contacto. Y regresé de Roma y estuve 7 años de catedrático de bioética en el programa de medicina de la Universidad Surcolombiana. Entonces, Dios me ha dado como la posibilidad de decir, Sí, también esa señor. vocación la puede desarrollar de manera diferente, pero la ha podido desarrollar. Y ha sido una experiencia muy linda, muy bonita. Como era el padre Juan Carlos cuando era niño, era travieso, No, no pienso, yo he sido más bien tranquilo. calmado, tranquilo, por temperamento, sí, por las circunstancias, seguro también. Mm, Pues no faltan seguramente las travesuras que uno haga. Yo me acuerdo a veces, pues sobre todo por la influencia de los tíos o de los primos, ¿no? Que hace uno travesuras. Pero mi abuela, por ejemplo, hacía pan muy rico. Y entonces, pues a mí me tocaba ir a vender pan por la calle. Eh, y a veces pues no faltaban las ganas, por ejemplo, de comerse un helado, de comprarse un dulce, y entonces uno con la tentación de que la plática del pan que tenía que llevar, ¿no? Entonces, no, es que seguramente me robaron, es que no sé, se me cayó en la calle, eh, pequeñas pilatunas, así que para poder entregar cuentas al final, ¿no? Pero era una experiencia bonita, ¿no? Porque salía uno con ese pan caliente, una lata llena de pan caliente, a ofrecerla, pan de yuca, pan de maíz, cucas, bizcochuelos, y pues se encontraba uno con todo el mundo y pues como era muy cotizado, ¿no? Ese producto que se llevaba, pues eso era rápido que se vendía. Bueno, padre, llegamos al momento del primer break comercial y volvemos nuevamente porque sé que son muchas los conocimientos que puede transmitir a través de todas las experiencias que ha tenido que vivir cuando estuvo en Roma,
y bueno, el tipo de experiencias que para gracia de todos los que hemos podido pertenecer a la parroquia donde usted ha estado, pues ha sido un privilegio. Entonces, queridos seguidores, quédense muy quietitos ahí. Estamos desnudando el alma del sacerdote Juan Carlos Liévano, así que los invito para que nos acompañen con nuestros anunciantes y ya regresamos. ¿Tiene dudas de la calidad del agua que consume o vende, de los alimentos que consume o vende y de los suelos que usa para sus cultivos? En el laboratorio Agualinsu le tenemos la respuesta. En el laboratorio Agualinsu realizamos análisis físico-químico y microbiológico de agua potable y residual, alimentos y suelos. Comuníquese con nosotros al 318-716-4015 o al fijo 871-6282 en la calle 13, número 610. Le aseguramos resultados ágiles y confiables. Prueba lo mejor de nuestra tierra en Carnes Las Brisas, carne de cerdo, morcilla, chorizos, longaniza y mucho más. ¿Qué esperas para visitarnos? Carnes Las Brisas, 21 años, llevando alegría y sabor a la casa de los huilenses. Ven y disfruta en el Merendero La Brisa los mega combos. Combo Club, 2 Club Sándwich, 2 papas a la francesa y 2 gaseosas por solo 22.900. Combo favorito, una mazorquita de pollo, una mazorquita de res y 2 gaseosas por solo 22.900. Te esperamos, Merendero La Brisa. Supermercado Macrú les ofrece todo en granos, rancho, abarrotes, verduras, frutas y hortalizas frescas. En este fin de año también anchetas navideñas, al por mayor y al detal. Te la armamos a tu gusto. Solicita la cotización al 311-276-6976 y visítanos en la calle séptima número 280 Centro, frente a la Plaza Cívica Los Libertadores. Supermercado Macrú, donde más ahorras tú. ¿Quieres renovar los espacios de casa y de tu oficina y no sabes cómo? En Diseño Interior encontrarás las mejores ideas y entornos para mejorar la imagen y dar notoriedad a tus espacios. Visítenos en la carrera séptima número 1821 en la ciudad de Neiva o comunícate al 315-228-1424 o al 875-3097. Para Diseño Interior es importante la imagen y renovación de tus espacios. Claudia Olave, Diseño Interior. ¿Deseas establecerte legalmente en los Estados Unidos, pero no sabes cómo? Inmigración al Día es una compañía de abogados de inmigración cuyo propósito es trabajar por el bienestar de la comunidad hispana. Descubre cómo puedes hacer realidad tus sueños llamando al 864-626-0974. Recuerda, 864-626-0974, para que un excelente grupo de abogados expertos te asesoren sin costo. Y continuamos en esta tarde disfrutando la compañía de nuestro querido sacerdote Juan Carlos Liévano. Pero antes, padre, pues yo quiero contarle que en Cristo al Parque Radio desde las 6 de la mañana tenemos una palabra de vida de uno de los sacerdotes de la región. Tenemos también la gracia de poder tener a Monseñor de Garzón y a Monseñor Omar de la diócesis del Caquetá también a las 6 de la mañana con una palabra de vida. A las 7 de la mañana tenemos una palabra de vida de uno de los sacerdotes, de uno de los pastores también reconocidos de la región, porque como Cristo al Parque es una radio ecuménica que buscamos abrazar a todos a toda la humanidad, independientemente de la iglesia o de la religión que profesan. A las 9 de la mañana tenemos Notas Saludables de Ivette Valenzuela y a la 1 de la tarde Floreciendo en el Jardín del Maestro de Angélica Torres, una periodista que nos comparte también experiencias de vida. Así que en Cristo al Parque Radio, además de las 24 horas de programación y de esta entrevista Desnudando el Alma,
tenemos un contenido que nos permite conectarnos con Dios. Padre, cuéntenos entonces esa primera experiencia de parroquia. Terminamos el seminario y para dónde nos mandaron y cómo fueron esas primeras experiencias, qué anécdotas recuerdan. Sí, esa pues es como la luna de miel, ¿no? Fue en la parroquia del Perpetuo Socorro del barrio Campo Núñez, una comunidad muy, muy querida. Allí estaba de párroco el padre Arsenio Carvajal y pues yo llegué allí recién ordenado, joven, y recuerdo que pues había un buen grupo de profesionales jóvenes ahí con el que hicimos un pequeño club, dijéramos, con los que salíamos a jugar básquetbol, con los que hacíamos actividades, encuentros, reuniones, celebrar los cumpleaños. Y claro, pues cuando yo salía a jugar básquetbol ahí a la cancha del barrio, del Parque Simón Bolívar de Campo Núñez, algunas de las señoras ya mayores decían, pero ¿cómo? Y un día llegó toda asustada una de estas señoras a decirle al párroco, padre, mire que acabo de ver al padre Juan Carlos por ahí en pantalonetas. Eso para ella era un escándalo. Yo decía, pero por Dios. Y cosas así, ¿no? Un día estaba en la oficina parroquial cuando, pues en esa época no usaba mucho el cuello eclesiástico y entonces llegó una señora y dijo, necesito al padre. Digo, con mucho gusto, ¿en qué le puedo servir? No, es que yo necesito hablar con el padre. Yo le digo, pues dígame y yo le digo al padre qué es lo que necesita. Y entonces, pero es que yo necesito al padre. Digo, es que yo soy el padre. Digo, no puedo creer, no puedo creerlo. Claro que sí. Dijo, no, pero yo con usted no me confieso, padre, porque usted está muy joven y a mí me da pena decirle los pecados, ¿cierto? Entonces, son experiencias bonitas, pero pues son los procesos y realmente esos 2 años que estuve en Campo Núñez fueron muy, muy lindos. La gente es muy querida, la gente es muy cercana, muy colaboradora, de tal manera que yo llegué después, 23 años después, como párroco ahí a Campo Núñez y me encontré como en casa nuevamente, con la familia, con mucha gente que conocía, con muchos que yo había bautizado y que ahora estaban pidiendo el matrimonio. Entonces eso fue una experiencia muy linda. Y luego, pues todo el trabajo que se puede hacer, me tocaba también la pastoral vocacional, pues poder acompañar a los jóvenes en ese discernimiento vocacional. Ahí nació la vocación, por ejemplo, del padre Óscar Perdomo, de muchos otros sacerdotes que ahora están sirviendo a la diócesis y que pudimos acompañar en ese proceso. Bueno, yo espero no ser inoportuna con la pregunta que voy a hacer, padre, pero pues un hombre joven, sacerdote, pero también bastante guapo, porque yo recuerdo que era un hombre muy guapo, ¿cómo manejar ese tipo de situaciones? Porque sabemos que pues la tentación siempre existe y hoy en día uno dice, bueno, ni siquiera es de parte del hombre, sino que también las mujeres de alguna manera hemos cambiado y somos más liberadas, bueno, tuvo que pasar este proceso y pues también lo digo porque acompañando jóvenes, pues es un tema que quizás las personas que tengan vocación dirán, no, yo no nací para esto porque es que cómo voy a vencer este tipo de circunstancias. Cuéntenos de ello. No es un tema fácil, y no es que sea los primeros años, sino que es toda la vida, ¿no? Es decir, porque seguimos siendo seres humanos con toda nuestra carga antropológica, con toda nuestra carga, y entonces no es fácil. Dijéramos, muchas personas hablan de por qué no se acaba el celibato, porque sabemos cuántos problemas hay en torno a eso, pero uno dijera, si el problema fuera simplemente el celibato,
pues los casados no tendrían problema de infidelidad y todas estas situaciones que hay en el interior de las familias. Hay cosas muy, muy interesantes, es decir, porque pues uno como sacerdote siempre tiene como cuando uno está de seminarista, tiene como un imán, es decir, que atrae, ¿no? Porque lógicamente la manera de hablar, la manera de relacionarse uno con las personas es diferente, entonces eso como que es un imán, ¿sí? Y yo recuerdo que, por ejemplo, muchas chicas llegaban a confesarse y le decían, padre, ¿será que yo le puedo decir algo? Y uno decía, no, pero es que, bueno, cuénteme, no, padre, es que me da pena, no, pero dígame. Entonces comenzaban y le soltaban el rollo, no, padre, es que usted me gusta mucho, es que yo no sé qué, es que sí sé cuándo. Y así, muchas, y no solamente, pues, señoritas, sino a veces también encontraba uno mujeres adultas que con problemas en el matrimonio, o que estaban separadas, o que estaban viudas, y que entonces, pues claro, a veces confunden en que uno los escuche, en que uno los oriente, y entonces esos sentimientos se confunden y fácilmente los puede uno confundir si uno no tiene claro cuáles son sus principios, para dónde uno quiere caminar. Y es una lucha de todos los días, no es que después pase, porque pues va uno volviéndose más maduro, más mayor, pero también las circunstancias siguen siendo iguales, las tentaciones siguen siendo iguales y las luchas siguen siendo cada día mayores, porque sin duda hay momentos, por ejemplo, hay momentos críticos por los que uno pasa y uno ve, por ejemplo, la familia con sus hijos pequeños y uno dice, qué lindo eso, ¿no? O el hecho de que uno, después de una larga jornada con tantos problemas, de escuchar tanta gente, uno llega a su habitación y está solo y no sabe uno con quién hablar, con quién compartir. Eso no es tan fácil, esa es una lucha. Y sin duda, pues hay varios elementos que ayudan, ¿no? Y el hecho de tener una fuerte vida de oración. Si uno no tiene una fuerte vida de oración, pues no puede llevar cualquier vocación que sea, la del matrimonio, la que sea, ¿sí? Y si uno no tiene también muy claro el respeto a la otra persona, porque fácilmente uno se puede aprovechar, porque de todas maneras, como decía, uno siempre está en posición de autoridad o en una posición más ventajosa que puede fácilmente manipular los sentimientos de otras personas, y es lo que sucede muchas veces, ¿no? Porque uno dice, uno puede envolver fácilmente esta niña, uno puede envolver esta persona, pero depende de la conciencia y de los criterios que uno tiene. Y ahí está la gracia también de poder que cada uno se motive a orar por los sacerdotes, ¿no, padre? O sea, es la importancia también de que podemos apoyar este tipo de situaciones a través de las oraciones que hacemos quienes profesamos nuestra fe católica y pues amamos y acogemos a los sacerdotes. Sí, sin duda hay que reconocer que hemos cometido muchos errores y que hemos escandalizado seguramente a muchas personas con nuestras actitudes, palabras. La gente dice, no, es que como se quitaron la sotana, por eso es, pero es que debajo de la sotana hay un hombre también, ¿sí? No. El hábito no hace al monje, dijéramos. Es el hecho eso, de entender la realidad y entender que no somos ni ángeles ni dioses, sino que somos seres humanos de carne y hueso y que sentimos lo mismo que siente cada persona, ¿no? El hecho de ser sacerdotes, cada vocación tiene su gracia especial, el matrimonio tiene su gracia, el sacerdocio tiene su gracia, pero si uno no la alimenta y no la ejercita, pues fácilmente se puede equivocar y se puede desviar. ¿Qué significa la Virgen María para el padre Juan Carlos? Uy, para mí es una presencia muy especial y toda mi vida ha estado marcada, dijéramos, por esa devoción fuerte a la Virgen María y por esa presencia de María. Como les decía,
no sé, por alguna circunstancia, mi primera parroquia fue la de la Medalla Milagrosa y yo me ordené el 27 de noviembre, que es el día de la fiesta de la Medalla Milagrosa, porque estando en el seminario fuimos a un paseo y fuimos a la casa de una familia por allá en el Tolima. Yo estudié terminé el bachillerato y hice la filosofía en el seminario de Garzón y luego la teología en el seminario de Ibagué. Y estando en Ibagué, ya en el último año, pues fuimos a ese paseo y regresando de ese paseo nos accidentamos con un compañero y el carro quedó totalmente destrozado. Pero al salir del paseo, la señora de casa nos regaló a cada uno una medallita de la Medalla Milagrosa y para que los proteja. Y sin duda, pues eso fue una bendición de la Virgen. Entonces, en ese momento yo tomé la determinación que sí, que si llegaba a ser ordenado sacerdote, me ordenaría el día de la Milagrosa y se me concedió esa gracia de hacerlo el 27 de noviembre. Pero sin tener en cuenta que mi bautismo en Cali había sido precisamente en la Catedral de Cali y donde está la pila bautismal es la capilla de la Medalla Milagrosa, ¿sí? Entonces ha sido como un signo muy particular. Y luego todas las parroquias, a excepción de la del Jardín, todas han sido en honor de la Virgen María. La Campo Núñez, el Perpetuo Socorro, en la Catedral La Inmaculada, luego la Medalla Milagrosa en Peñón Redondo. Cuando fui a Roma, trabajaba en una parroquia y era a la Virgen María, Reina de la Paz. Y luego mi última parroquia en Neiva pues fue la de Aránzazu. Entonces siempre ha estado como presente y muy presente esa experiencia de la protección y de la compañía de la Virgen María. Y pues estoy en este trabajo de familia que empieza con las bodas de Caná, que es donde aparece la Virgen María como protectora de todas las familias y protectora de la vida también, ¿no? Sí. ¿Y conoce el santuario de la Medalla Milagrosa? Sí, he tenido la oportunidad de ir varias veces, he celebrado misa allá, el santuario de la Medalla Milagrosa, también he podido ir al santuario de Lourdes varias veces, al santuario de Fátima varias veces. Ha sido una experiencia muy, muy linda, de verdad. Esa de la Medalla Milagrosa ha ido por lo menos 5 o 6 veces. Y cada vez que puedo ir en París a la Rue du Bac, a esa pequeña capillita de la Medalla Milagrosa, pues es una experiencia extraordinaria porque pues no es un santuario de esos famosos como el de Fátima o famosos como el de Lourdes, donde va muchísima gente y donde es impresionante, por ejemplo, el rosario con las luces. Allí es más discreto porque es dentro del convento de las hermanas vicentinas, pero es una experiencia de tranquilidad, de serenidad muy especial. Bueno, padre, pues yo le iba a hacer la pregunta de alguna experiencia que haya tenido, como la que nos contó del accidente, pero le gustaría compartirnos. Usualmente los seres humanos pasamos por tiempos de desierto y vivimos esas experiencias sobrenaturales donde decimos, de esta solamente la mano de Dios me pudo sacar allí. ¿Quiere compartirnos algún milagro especial? Bueno, pues es decir, yo pienso que la vida toda es un milagro, ¿no? Todos los días que nos despertamos y podemos respirar y podemos decir estoy vivo, ese es un milagro. Después de esta pandemia, que estemos vivos, ese es un milagro. Pero hay un hecho particular, y es que estando en Roma, iniciando pues el doctorado en bioética que yo realicé allá, una vez tuve que venir ir a una oficina y normalmente yo nunca me he acostumbrado a cargar los documentos de identidad. Yo siempre, pues como
como todo el mundo lo conoce a uno en Neiva, entonces uno como que no se preocupa de eso, ¿no? Y eso me pasaba ya, y ese día salí sin documentos de identidad, y yo tenía que atravesar una gran avenida, y yo miré para arriba, miré para abajo, no vi nada, yo dije, me voy a atravesar, y empecé a atravesar cuando ¡pum! Terminé en el suelo, no supe cómo ni nada, una moto me atropelló, y entonces esas cosas que pasan como en segundos así, yo volteé a mirar y vi al señor allá tendido en el suelo, la moto tirada. Yo dije, ese señor se murió, y yo no sabía pues cómo estaba, es decir, entonces lo que yo pensaba, yo decía, uy, Virgencita Santísima, yo no, si aquí me encuentran, no saben ni quién soy, ni de dónde soy, ni dónde vivo, ni para dónde voy, pero sin embargo, yo he tenido la devoción de las 3 Ave Marías, de estar siempre 3 Ave Marías, pidiendo la protección de la Virgen. Yo dije, pues, Virgencita, que a él no le haya pasado nada y que a mí no me haya pasado nada. Yo seguía ahí inmóvil, como sin moverme, porque me daba miedo que la persona de la moto estuviera muerta, y él estaba en las mismas circunstancias después de que hablamos, ¿no? Él no se movía pensando que yo estuviera muerto, y al final él se levantó, recogió su moto, y yo me levanté y me miré y estaba totalmente sano. Yo pienso que ese realmente fue una bendición muy especial, porque hubiera podido quedar ahí como un NN en una ciudad totalmente donde nadie me conocía, y ahí hubiera terminado, ¿no?, mi vida. Sí, pero pienso que son, y hay muchos, ¿no? Todos los días uno encuentra muchas experiencias lindas. Pues qué bonita enseñanza, padre. No sabía la devoción de las 3 Aves Marías, y qué lindo que hoy nos compartiera esa experiencia para uno aprender siempre en esos momentos de emergencia. Como dice usted, no se levantaba, y pues esperó que Dios obrara, ¿no?, a través de la Madre Celestial. Bueno, entonces vamos a invitarlos a que nos acompañen a otro tiempo de comerciales, y ya regresamos desnudando el alma, porque vamos a hablar también acerca del trabajo que está desempeñando en este momento el padre Juan Carlos Liévano. No se muevan. Ven y disfruta en el Merendero La Brisa los mega combos: combo dúo, hamburguesa Neiva Lloro, hamburguesa barbacoa, 2 papas a la francesa y 2 gaseosas por solo 22.900 pesos. Combo dupla, 2 choriperros americanos, 2 papas a la francesa y 2 gaseosas por solo 22.900 pesos. Te esperamos, Merenderos La Brisa. Protege tu hogar y empresa de tanta inseguridad y delincuencia que abunda en estos días. Cuídalo remotamente y en tiempo real desde cualquier lugar del mundo a través de tu celular. Obsérvalos y escúchalos mediante sistemas de videovigilancia con audio incorporado. Activa luces, alarmas y mensajes de voz disuasivos, y recibe alarmas y notificaciones en tu teléfono. Somos Innova Seguridad. Soluciones integrales en seguridad, expertos en venta e instalaciones de equipos y sistemas de videovigilancia, alarmas, sensores, cercas eléctricas, control de acceso y seguridad para piscinas. Somos distribuidores autorizados de High Vision, líder mundial en equipo de videovigilancia. Visítanos en nuestras redes sociales o en la carrera quinta, número 518, Neiva. ¿Tiene dudas sobre si tiene COVID, sobre la paternidad de su hijo, o su médico le ordenó cualquier examen clínico de prevención, rutina o tratamiento? En la IPS, Laboratorio Clínico Especializado María Gisela Ramírez Manrique, con los mejores equipos, el mejor servicio y los mejores precios, lo atenderemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Comuníquese con nosotros al 318-716-4008 o al fijo 864-3405. Ubícanos en la calle 18, número 639, contiguo a la Clínica de Fracturas. También contamos con servicio a domicilio. ¡Hey!
¿Planeando salir de vacaciones? La agencia operadora de turismo Fénix tiene los mejores planes turísticos en el desierto de la Tatacoa, Termales de Rivera, Mano de Gigante, Cueva del Tigre en Yaguará, San Agustín y mucho más del Huila. Ven a vivenciar con senderismo, aviturismo, astronomía, lugares mágicos, llenos de misterio y diversión. Llámenos al 313-377-3455, 313-377-3455 en Villavieja, Huila. Prueba lo mejor de nuestra tierra en Carnes Las Brisas, carne de cerdo, morcilla, chorizos, longaniza y mucho más. ¿Qué esperas para visitarnos? Carnes Las Brisas, 21 años, llevando alegría y sabor a la casa de los huilenses. A ti que te gusta todo lo diferente, ha llegado a Florencia helado tailandés artesanal bien hecho. Los helados artesanales tienen mucha fruta. Prepáralo con la fruta favorita, la que más quieras. Visítanos en el Centro Comercial Gran Plaza. Helado artesanal, servicio a domicilio 311-356-2525. Visítanos en la plazoleta de comida del Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso. ¿Corres peligro en tu país de origen por tu pensamiento político, la defensa del medio ambiente o por profesar tu fe? Descubre junto al equipo de Inmigración al Día, oficina del abogado Andrés Rivas, cómo podrías adelantar tu proceso de asilo para que puedas establecerte de manera segura aquí en los Estados Unidos. Marca ahora el 864-626-0974 y descubre tus posibilidades migratorias. Recuerda, 864-626-0974. Retomamos entonces esta entrevista con el padre Juan Carlos Liévano. Quiero invitarlos también, padre, para que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook Cristo al Parque, a través de Instagram Cristo al Parque Radio, nuestra página web www.cristoalparqueradio.com y que bajen la aplicación por Play Store Cristo al Parque. Hacemos, gracias a la compañía de nuestros anunciantes, tenemos unos concursos constantemente, estamos sorteando noches de hotel. En algún momento sorteamos una noche de hotel en el Hotel Betel en el desierto, el Hotel Yalconia, Neiva Plaza, y vamos a tener sorpresas. ¿Y cómo se inscriben? Solamente síganos en las redes sociales, nos envían a nuestro WhatsApp 317-212-7788 los datos personales y cómo nos están escuchando. Y también les pedimos que nos ayuden a compartir para que esta programación llegue a muchas personas. Esta entrevista a las 6 de la tarde la pueden ver también a través de las redes sociales, a través de la aplicación y a través de nuestra página web. Padre, nos habló acerca del estudio que tuvo la posibilidad de ir a hacer su doctorado en Roma, ¿verdad? Sí, esa fue otra bendición, porque yo estaba de capellán en el Hospital General de Neiva y tuve la oportunidad de ir a Roma y de ir a Tierra Santa como preparación al jubileo del año 2000. Y también en esa época fue la primera vez que fui a París a la Medalla Milagrosa. Yo llegué muy satisfecho de ese viaje y yo dije, bueno, pues ya fui a Europa, ya conocí, ya con eso me contento. Y un día, revisando el internet, vi que estaban ofreciendo 2 becas para el doctorado de bioética. Yo dije, pues voy a inscribirme, a ver, pues son 2 becas para todo el mundo. Que va a representar un curita de Neiva. Pero bueno, yo escribí mi proyecto, porque había que, pues, presentar un trabajo que iba a desarrollar en el doctorado. Y bueno, yo lo escribí, lo presenté. Yo llegué en agosto de Tierra Santa y yo quedé contento con eso. Y entonces, bueno, escribí eso y me olvidé. Cuando un día me llamó el obispo, que estaba Monseñor Hernando Rojas Ramírez, y con una sonrisita así como maliciosa, en octubre era, y me dijo, bueno, ¿y qué hay de nuevo? ¿Qué me cuenta? Yo le dije, no, Monseñor, pues estaba con la construcción de la parroquia de la Medalla Milagrosa, estábamos construyendo toda la casa cural, el templo. Teníamos esa gruta muy bonita que desafortunadamente descuidaron
y dejaron acabar ese parque tan lindo de Peñón Redondo. Y entonces pues le dije, no, preocupado por todo esto, porque pues ha sido siempre una zona muy, muy complicada. Y me dijo, ¿pero qué más me cuenta? Le digo, no, señor, no, nada. Y entonces me sacó la carta y me dijo, mire, que usted ganó uno de los cupos para el doctorado en Roma. Pero usted que se va a ir, ¿usted cómo va a dejar a su mamá sola, a sus hermanos? Porque mi mamá ya estaba sola, mi papá se había muerto, mi mamá tuvo también otra niña, son 2 hermanas. Y entonces me dijo que, y mi mamá vivía conmigo, mis hermanas, me dijo, ¿usted que va a dejar a sus hermanas solas, a su mamá sola? Y además es mucho tiempo, porque eran 4 años para el doctorado, es mucho tiempo y yo lo necesito aquí. Me dijo, pero de todas maneras piénselo. Y entonces pues yo me fui para la casa y miraba a mi mamá, miraba a mis hermanos y decía, bueno, ¿qué hago aquí? Pero yo dije, bueno, si Dios me da esta oportunidad, Dios sabrá cómo les ayuda a ellas y cómo me ayuda a mí. Y entonces me fui a los 8 días y le dije al obispo, Monseñor, pues sí, yo he pensado que vale la pena aceptar esta beca porque es realmente una bendición, que 2 becas que ofrece para, sí, 2 becas que ofrece para todo el mundo y que yo esté, bueno. Entonces me dijo, bueno, pero yo no le puedo ayudar más. ¿Y cómo hacemos con su parroquia? Yo digo, no, pues alguna persona sabe para que usted le nombre ahí. Y yo tenía que estar el 2 de noviembre en Roma y porque la beca era como para mantenerse y pagar los estudios, pero el cupo en la universidad había que hacerlo por concurso, es decir, había que concursar para poder ganar el cupo en la universidad. Y me dijeron, y ese concurso es en italiano o en inglés. Y tiene que estar aquí el 2 de noviembre. Uy, yo dije, Dios mío, yo ni una sola palabra de italiano. Y el inglés que le enseñan a uno en el bachillerato, nada más, eso no. Pero no, yo no estudié en un colegio público que le dan a uno lo básico. Lo enseñan a judullear nada más, es decir, no más. Bueno, pero yo dije, yo me lancé y llegué allá y tan de buenas y empecé a estudiar como loco italiano y tan de buenas que como con toda la burocracia que hay aquí en Colombia, igual en Italia, pues el gobierno no sacó el bando de concurso sino hasta abril del año siguiente. Entonces yo tuve la oportunidad de tener casi 4 meses para estudiar italiano y se presentaron 100 personas para 7 cupos de doctorado. Y afortunadamente pues pasé y pude vivir esa experiencia bien interesante. Estando allá en Roma, pues terminé el doctorado y tuve que esperar un tiempo para que nombraran la comisión que eran los jueces de la tesis. Entonces pude empezar a realizar estudios de matrimonio y familia. Entonces estudié teología del matrimonio y la familia en el Instituto Juan Pablo II y fue una experiencia muy linda porque en ese transcurso tuve la oportunidad de conocer personalmente al Papa Juan Pablo II, de estar varias veces en entrevista con él. Entonces fue una cosa extraordinaria. Todo eso pues enriqueció mi vida ministerial y eso pues me dio la posibilidad de trabajar en la Universidad Surcolombiana un tiempo en la Facultad de Medicina, luego en la Facultad en Veterinaria estuve también dando bioética en la Corhuila, que pues fueron las experiencias. Eso hizo que en determinado momento la Conferencia Episcopal necesitara en el Departamento de Matrimonio y Familia, de Promoción y Defensa de la Vida, una persona experta en eso. Yo estaba muy tranquilo en mi parroquia de Aranzazu, pensando que ya estábamos como en ese camino de tranquilidad, de una vida más sosegada de parroquia. Un día el obispo me llamó y me dijo, Padre Juan Carlos, de la Conferencia Episcopal me han pedido que les ayude con el servicio, que les preste, que se lo preste a usted para que pueda ir a desempeñar ese servicio en la conferencia. Yo dije, Monseñor, pero yo estoy muy contento aquí en esta parroquia, estoy empezando, pues yo quisiera quedarme aquí. Me dijo, pero de todas maneras piénselo.
si me pide un consejo, pues yo le aconsejaría que aprovechara esa oportunidad. Es un buen servicio que usted puede prestar y además pues va a tener una posibilidad mucho más grande de seguirse cultivando. Y de hecho pues aquí he tenido la oportunidad de dar clases en el CELA a nivel latinoamericano, y pues el servicio se va ampliando y se va volviendo realmente interesante. Estamos ahora en el caso de la promoción y defensa de la vida, pues muy preocupados por toda esta situación de la cultura de la muerte, ¿no? Está a punto de aprobarse la eutanasia en toda su extensión y se espera que esta semana la Corte Constitucional se pronuncie sobre la despenalización del aborto, que es algo que nos tiene muy preocupados también porque pues realmente los ataques a la vida son grandes y a veces se siente uno impotente frente a toda esta parte constitucional y legislativa. Padre, toca un tema bastante pues difícil, ¿no? ¿Cómo podemos desde nuestra parte seglar ayudar además pues de ser orantes? ¿Cómo podemos hacer esa defensa y concretamente qué se está haciendo desde la conferencia episcopal y cómo nosotros podemos vincularnos en ese tipo de acciones concretas? Porque si realmente pues duele mucho ver las noticias y hoy en día es muy fácil como cambiar de bando, ¿no? A uno le muestran la persona enferma con su situación y mucha gente dice, oiga, sí, tiene razón, pero la defensa de la vida debe ser radical. Entonces, ¿cómo podemos concretamente nosotros también ser parte de la iglesia defendiendo estos procesos? Gracias por la pregunta, realmente es bien importante. Es decir, yo creo que el primer camino es valorar nuestra vida. Si nuestros papás tuvieron el valor de decirle sí a la vida, pues carambas, ¿por qué no enseñarle a nuestros jóvenes, enseñarle a nuestros niños el valor de la vida y la responsabilidad que hay en ese proceso de manejar el poder que Dios nos ha dado de transmitir la vida, ¿no? Porque es que no es un juego. Si realmente queremos ayudar, ¿por qué no empezamos a educar a los niños y a los jóvenes en una paternidad y maternidad responsable? Porque tiene que ser acabar la vida y no educar por ejemplo, en la sexualidad, en el amor, no en la sexualidad simplemente del placer, ¿sí? Entonces, esa tarea es fundamental de los padres de familia, de los educadores, porque lógicamente es fácil acabar con un problema, pero es absurdo que para acabar con un problema tengamos que acabar con la vida de un ser inocente. Y lo mismo con lo de la eutanasia, pues qué rico que podamos acompañar a nuestros enfermos, que podamos acompañar a nuestros abuelos y que entendamos que lógicamente el dolor no es lo mejor, que el sufrimiento no es lo que debe acompañar siempre la vida de una persona, pero hay circunstancias difíciles y que le podemos encontrar sentido al dolor y que le podemos encontrar sentido al sufrimiento y que la muerte es algo natural, no tenemos ni por qué acelerarlo ni por qué prolongar esos procesos, sino que tenemos que afrontar la muerte como debe ser y valorar a nuestros mayores. El hecho de que no puedan desempeñar unas funciones, o el hecho de que no puedan hacer grandes tareas, no quiere decir que no tengan una dignidad y que no sean importantes dentro de la sociedad, dentro de la familia. Yo creo que ahí estamos fallando mucho. Estamos tratando de transmitir a estas nuevas generaciones un sentido de la vida, entre comillas, que hablan de calidad de vida, como lo que es óptimo, lo que da placer, lo que da felicidad, entre comillas, y lo demás hay que acabarlo. Entonces, si para mí un embarazo es un problema, entonces mato a la criatura que está en mi vientre.
Si para mí el abuelo es un problema, pues le digo que le ponga la eutanasia porque es un problema. Entonces estamos en ese tipo de cosas y eso es lo que le estamos transmitiendo a estas nuevas generaciones. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, con esta experiencia de esta señora Marta Sepúlveda, que pidió la eutanasia en Antioquia, pues mucha gente ha orado por ella, yo creo que hay que orar. Ella dice que es católica y muchos católicos están a favor del aborto y muchos católicos están a favor de la eutanasia, que pensemos el valor de la vida, que pensemos que la vida es un regalo de Dios y que no somos dueños nosotros de la vida, ni de nosotros mismos ni de los demás, y que Dios sigue siendo presente y que Dios sigue siendo misericordioso y que Dios nos acompaña, que Dios no nos deja solos, que Dios está a nuestro lado, sobre todo en esos momentos más difíciles de la vida. Cuando comprendamos eso, vamos a entender que hay otros caminos que se pueden proponer. Y paradójicamente, Padre, venimos de un año donde la muerte pues fue catastrófico en la humanidad, todo el número de decesos de personas, y por el contrario, queríamos sobrevivir, todos estábamos preocupados por sobrevivir, pero se normaliza todo de repente y entonces las ganas de vivir desaparecen y queremos ser el dueño de nuestras vidas, y realmente sabemos que ese Dios amor nos abraza aún en medio de la enfermedad. Pues es el momento de la oración, Padre, y pienso que es oportuno hacer esta oración por la familia, por la defensa de la familia, y qué mejor que sea usted quien está representando muy bien este rol. Muchas gracias. Sí, los invito. El Papa nos ha propuesto este año como año de la familia Amor y Leticia, y nos ha invitado a que reconozcamos la alegría del amor. Es bien importante esto, ¿no? Descubrir la alegría del amor y que descubramos también la centralidad de la familia, que queramos mucho nuestras familias, que las apoyemos, que le transmitamos a estos jóvenes, a estos niños, el valor de la familia, que vivamos momentos especiales de familia y que eso lo podamos transmitir. Por eso hoy le pedimos a la Sagrada Familia que bendiga a cada una de las personas que están conectadas con Cristo al Parque, a todo este proyecto que he visto crecer y que va cada día fortaleciéndose, todos los que trabajan en Cristo al Parque y todos los que se conectan para vivir informados, para encontrar estos testimonios, para encontrar estas ayudas, estos temas tan importantes de reflexión, que se sientan bendecidos, que se sientan acompañados y que sea justamente la Santísima Virgen María, San José y Jesús quien los acompañe y los proteja y que los bendiga y los libre de todo mal. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, muchas gracias. Qué alegría, qué bendición tenerlo aquí. Cristo al Parque es su casa, la casa de todos, y por eso pues sabíamos que este era el momento. Hoy teníamos que hablar de este tema después de muchos intentos. Dios nos dio la gracia y yo creo que estaba esperando eso, porque tenemos que hablar y tenemos que, pues usted tiene la autoridad y el conocimiento para poder darnos la gracia de entender el don de la vida. Se despide de ustedes entonces, el Padre Juan Carlos ya nos dio la bendición, y Adriana Trujillo Cedeño, los amamos, los bendecimos. Sigan conectados aquí con la mejor programación. Padre, muchas gracias. A usted, Adriana, muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias y la paciencia de todos los que se vinculan a Cristo al Parque. Que este proyecto siga creciendo. Saludos a Juan Pablo y a todos los que están comprometidos en esta obra. Amén, amén. Los amamos, los bendecimos y sigan conectados aquí en Cristo al Parque Radio. Bye, bye.